A todos nos sorprendió esta noticia porque Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló a Japón en su último ensayo armamentístico, algo que no ocurría desde el año 2017, hace 5 años. Las autoridades japonesas tuvieron que activar la alerta en la zona tras la trayectoria de este cohete, el que cayó en un punto del mar que no ha sido especificada. Este alarma se trata de la primera ocasión en que el país nipón activa su sistema de alerta civil por este misil desde el 15 de septiembre, como les decía, del año 2017, cuando otro proyectil norcoreano sobrevoló la isla y de hecho era en medio de las tensiones que se estaban viviendo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a profundizar en qué significa finalmente este nuevo ensayo por parte de Norcorea con el director del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, Pedro Laco-Bailey. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Mundo Plus. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Pedro, hemos visto que este año ha tenido un récord de ensayos armamentísticos por parte de Corea del Norte, pero este llamó mucho la atención finalmente por la trayectoria que tiene este misil, que finalmente sobrevuela la isla de Japón, generando alerta finalmente en su población. ¿Qué busca Corea del Norte con este nuevo ensayo que finalmente alertó no solo también a Japón, sino también a los países occidentales? Este es un nuevo episodio dentro de un proceso más largo que es el cómo la Guerra Fría en Asia del Este ha ido concluyendo o ha ido cerrándose, ¿no? Y en el sentido, marcar que a diferencia de Europa, la guerra, Guerra Fría en Asia del Este fue una guerra caliente, en el sentido de que hubo combate, hubieron guerras largas con cientos de miles de muertos. Desde que se instituyó la República Popular Democrática de Corea del Norte, siempre ha estado en tensión con Occidente, ha estado en tensión con el bloque capitalista y dentro de sus vecinos más cercanos con el Japón. La relación de Corea del Norte con Japón en los años 60, 70, 80 ha estado marcada por una serie de controversias, secuestros, relaciones que vinculaban el narcotráfico norcoreano en Japón y otros incidentes de diversa naturaleza. Desde la llegada del tercer Kim, ¿no?, al gobierno de Corea del Norte, a Pyongyang, Kim Jong-un, se ha vuelto a retomar, ¿no?, dos cosas muy importantes. El programa para generar armas nucleares, atómicas en Corea del Norte y también mejorar su capacidad balística. Y eso es algo que han hecho consistentemente. Han habido pequeños periodos de pausa en este programa. Usted mencionaba el acercamiento o la distancia, bien paradójica, la relación que hubo entre el gobierno de Donald Trump y Corea del Norte, en donde inicialmente, a través de un uso verborreico de las relaciones diplomáticas, se tensaron bastante las relaciones entre Corea del Norte, Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos en la región, que es Japón. Luego pasó un periodo de acercamiento al punto de que el presidente de Estados Unidos simbólicamente visitó, ¿no?, territorio norcoreano al cruzar la línea que demarca la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y así han habido episodios de mayor acercamiento, pero en general lo que se ve en los últimos 10 años en Asia del Este es una carrera armamentista, en donde no nos debería extrañar que Corea del Norte, pasada la pandemia, ¿no?, recordemos que Corea del Norte declaró su primer caso de COVID-19 este año, 2022, y ya dio por superada la pandemia, aun cuando se sospecha que en realidad sufrió el efecto de la pandemia por más tiempo, haya retomado estos ensayos, que es una manifestación de fuerza en un contexto de alta tensión en el noreste de Asia, ¿no?, y de alta tensión también por la relación que hay hoy en la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro. Entonces, en ese sentido, es un capítulo más de esta larga guerra fría en Asia que todavía no cierra, pero que está volviendo a aumentar su temperatura. Claro, un capítulo que generó mayor tensión de la que ya existía en la península coreana. Mencionabas un punto clave, que era la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump, que llega hasta territorio norcoreano, como bien lo mencionabas, pero después de eso y con los problemas que existió posteriormente a las reuniones entre ambos líderes, hubo un conflicto entre medio que generó también que
que se distanciaran estas partes. ¿Qué tan factible es que con todos estos ensayos que ya llevan un récord durante el año 2022, se pueda volver a sentar a la mesa un presidente de Estados Unidos o el presidente de Sur Corea con Kim Jong-un, teniendo en cuenta la tensión que existe con todos estos ensayos? La tensión no nace de los ensayos, la tensión nace de una guerra que no ha terminado. La guerra de Corea, una guerra luchada en los años 50, ¿no? Hace más de medio siglo. No terminó en una paz, no terminó en un acuerdo que le pusiera fin, terminó simplemente en un armisticio. Es decir, técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen luchando por la primacía de la península, ¿no? Y Corea del Norte, durante la guerra, fue fuertemente apoyada por China. Sin el apoyo de las tropas chinas habría perdido la guerra. Y Corea del Sur fue fuertemente apoyada por las tropas de Estados Unidos que tenían sus bases principales en Japón en esos años. Hoy la península coreana está dividida. El sur tiene un contingente estadounidense muy numeroso, más de 20.000 soldados estadounidenses están en Corea del Sur y tienen la capacidad de rápidamente duplicar ese número en menos de 48 horas en caso de que fuese necesario. Corea del Norte, por su parte, si bien tiene acuerdos con China, estas no son tan estrechos como lo que tiene Corea del Sur con Estados Unidos. Y digamos, esta bravata, este intento por demostrar la capacidad del armamento norcoreano, solamente lo que hace es fortalecer, y yo creo que esto se va a acentuar esta tendencia, fortalecer la relación entre Corea del Sur, Estados Unidos, y también entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Claro. Hay un actor clave que es Estados Unidos, que, como lo mencionabas, está respaldando a Corea del Sur. ¿Qué tan factible es que Estados Unidos ingrese finalmente a un posible conflicto bélico entre ambas Coreas y también entre Japón con estos ensayos y con toda la historia que conlleva este conflicto? Bueno, los tratados militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y Estados Unidos y Japón son tratados en donde Estados Unidos se compromete a usar toda su capacidad en la defensa de estos países. En el momento en que escalara esta situación, este conflicto, ¿no? Y se reactivara una situación de guerra, digamos, más extensa de las escaramuzas que han habido a lo largo de los últimos 70 años, ¿no? Pero en caso de que escalara un poco más, por ejemplo, que de Pyongyang se ordenara un avance sobre territorio surcoreano o un ataque a Japón, Estados Unidos está comprometido y sería muy rápido la participación de Estados Unidos en el conflicto. Es, por lo tanto, un conflicto que Corea del Norte no desea, aun cuando discursivamente lo pueda tentar. Claro, Pedro, muchísimas gracias por habernos explicado, también puesto en contexto todo lo que está sucediendo ahí en la península coreana con este nuevo ensayo por parte de Corea del Norte. Pedro Jacobelli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus. Muy bien, que estén bien.